¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente. En este video hablaremos acerca de la supuesta polémica del presidente argentino Javier Milei y su plan o su deseo de tener refugiados de Israel. Y en esta ocasión me está acompañando mi amigo William Matamoros del canal Despierta, este es el tiempo. ¿Cómo estás, William? ¿Qué cuentas? Hola Pablo, un placer estar nuevamente en tu canal. Gracias por la invitación. Y nada, el canal le cambié el nombre de Despierta, este es el tiempo, ahora es DET, que significa lo mismo, más el túnel, ¿verdad? Entonces, porque quise hacer referencia a esos primeros programas que hice, llamados El Túnel, donde hacía investigaciones bastante profundas sobre lo que era el tema bíblico y sobre los Elohim y sobre todo este tipo de cosas que a la gente todavía le sigue gustando. Y entonces quise hacerlo de esta manera. ¿Y qué pasó, William, al final con respecto a tu canal? Aparentemente parecía una despedida. ¿Qué pasó con eso? Si querías comentar un poco. Bueno, sí, quería despedirme, quería dejar de hacer videos, quería tomarme mi tiempo para mí. Quiero tomarme un tiempo para mí y lo voy a hacer, lógicamente. Son simplemente que me aburro en casa si no veo de estar investigando siempre, porque no se quita la maña esa de uno de estar investigando y de no compartirlo, ¿verdad? Entonces, creo que también fue malinterpretado, y te lo decía fuera de cámara, fue malinterpretado lo de la burbuja y la independencia, y creo que mucha gente pensó de que yo me iba a ir a estar en un estado zen, donde iba a estar cruzado de patas ahí todo, por toda la eternidad. Pero no, cuando me refería a mi burbuja era empezar a darme tiempo a mí, a mis hijos, que como tú sabes, que a veces hemos estado grabando y los tengo aquí en casa, entonces les quito tiempo, los tengo una vez cada 15 días y les quito tiempo, el tiempo que ellos se merecen, porque aún están pequeños, entonces les quito ese tiempo que se merecen para investigar, para hacer videos que al final uno mira o se reflejan, que ni siquiera los me gustan, porque la gente se han vuelto eh, difícil hasta para dar un me gusta. Somos canales auténticos donde no pedimos dinero y sin embargo les cuesta dar a veces hasta un me gusta. Sí, entonces a veces eso también desanima a uno porque tú sabes, el tiempo de investigar, primero hay que buscar la información y a veces hasta la información no viene gratuita. Tienes que pagar en ciertas páginas para poder descargar los documentos. Que pueda ser $1 o $2, lo que sea, pero uno tiene que buscar la información. De no solamente buscar la información, después desglosarla para buscar un lenguaje que las personas se les facilite entenderlo. Y que cuando hagas el video, que no toma 5 minutos, sino que toma su tiempo también en la edición, no ver el apoyo de las personas que supuestamente están ahí para ayudarnos, para, para levantarnos el ánimo, porque puedes ver un video que te dice que tiene 500 vistas, pero tiene, como te explicaba, 40 me gusta. Y realmente las vistas no son las que llegan o hacen llegar a otras personas, es los me gusta. Pero ni siquiera un no me gusta, si no les gustan, porque sea pongan no me gusta, pero ni siquiera eso. Entonces se les está llevando la información gratuitamente y lo único que uno espera a veces es un like. Y eso a veces son las cosas que desaniman y por eso he estado ahora, sí, voy a continuar, lo pensé bien, voy a continuar dando información, pero ahora va a ser con mi tiempo, en el tiempo que yo quiera, en el tiempo que yo pueda, ¿verdad? Ahora mi burbuja van a ser mis hijos, voy a ser yo, este personaje, ¿verdad? Dame mi tiempo a mí, porque yo también tengo una vida. ¿Cómo la tienes tú? Tienes una esposa que tienes que también cuidar y a veces uno descuida ciertas cosas y es ahí donde vemos, es donde vemos los fracasos, ¿verdad? Y por eso fue que hice esa despedida, pero no, voy a seguir dando información solo que en mi tiempo.
Me parece perfecto y bueno, disculpen de que hago esta aclaración porque muchas personas en el canal de William que han ido han quedado confundidas, otras no entendieron y se malinterpretó, así que es importante. También es importante aclarar que ahora en 2026 el algoritmo de YouTube ha cambiado y cuando no hay un me gusta, no hay comentarios, ese video es olvidado. Así que ténganlo en cuenta, tengan en cuenta esta información para aprender a cómo se maneja la plataforma actualmente. Así es. Y bueno, basta de charla y vamos con el tema. Bueno, con respecto a esto es un tema aparentemente polémico, pero también nos puedes aclarar algunas cosas porque me gusta cómo piensas en este sentido, porque es bueno no generalizar, amigo. Por eso es que también te invité y bueno, Ujú. te voy a preguntar entonces, William, cuando escuchaste propuestas migratorias en las noticias como las de Javier Milei, ¿crees que estamos hablando de ayudar a personas o de gestionar recursos humanos? Bueno, todo depende desde el punto de vista en que se vea. Yo voy a tratar desde un punto de vista neutral porque a mí la política no me interesa para nada, pero lógicamente sí veo noticias. Eh, no soy un consumidor arduo de noticias de política, pero a menos de que sean de aquí de Estados Unidos, porque es el país que me interesa, porque es donde vivo. Pero como, te, como te digo, todo depende del punto de vista en que uno lo vea. Hay unos que lo van a probar y van a decir, wow, eso es maravilloso. Hay otros que van a decir, no, esto me parece como que hay una trampa, ¿verdad? Esto no me parece justo, ¿verdad? Y, y por lo que yo tengo entendido, el gobierno de Milei, que es muy parecido al gobierno del loco que tenemos aquí, ha reglamentado convenios bilaterales, ¿verdad? Derivados de supuestos acuerdos previos, pero activados con fuerza desde el 2024 y 2025, creo. Y supuestamente, como yo no, como te digo, yo no soy argentino y peor, no me gusta la política. Supuestamente estos acuerdos facilitan no solo la residencia, sino el acceso a la seguridad social, a los subsidios y asignaciones para ciudadanos israelíes que decidan radicarse en Argentina. Eso es lo que yo tengo entendido, ¿verdad? Entonces, no sé si solo se trata de dar refugio o hay algo detrás, ¿verdad? Pero según lo que dice Milei y su política, no se trata eso, no se trata solamente de dar un refugio, sino que es un marco de integración, toda esa paja que se tiran los políticos, que busca atraer capital humano y fortalecer los lazos en la ciencia y la tecnología. Pero si nos vamos a la contraparte, no sé si tú has oído hablar del plan Andinia y la Patagonia. No, coméntame, porque justamente allí es donde quieren radicar los refugiados de Israel, ¿no? Además, entendamos que el Milei también es judío. Bueno, yo no sé hasta qué punto es cierto. Esto muchos lo podrán tomar como una teoría de conspiración, pero esta es la madre de todas las teorías en Argentina en este momento, por lo que tengo, por lo que he escuchado, por lo que he investigado. Y es de la idea de que existe un plan secreto, ¿verdad? Un plan secreto para crear un segundo estado judío en el sur. ¿Hasta qué punto será verdad o no? No lo sé, pero hasta ahora es solamente una teoría. Y esto se ha podido usar para culpar a turistas israelíes de unos incendios que fueron provocados en el sur, como los ocurridos en Chubut a principios del 2026, ¿verdad? Ahora, yo no voy a dar o no me gustaría hacerles el trabajo de investigación también a los que están escuchando. Tienen que ponerse también a buscar, porque yo sé que todo el mundo quiere que les den la comidita en cucharita y en la boca, pero también es deber de nosotros
ir a corroborar la información y pueden ustedes investigar sobre este supuesto plan Andinia. Pero más allá de las teorías, como este plan que se menciona, lo que podría ser una realidad, y como siempre, escuchen mis palabras para que después no digan William dijo esto ni William dijo lo otro. Podría ser una realidad que la presión estén creando una presión sobre la soberanía territorial. Y la pregunta no es si hay un plan secreto o no, sino por qué el Estado facilitaría tierras o recursos en zonas estratégicas bajo la narrativa de emergencia o de refugio. Esa es una pregunta que deberían hacerse sobre todo los argentinos, sobre todo tú, Pablo, ¿verdad? Tenemos que recordar que el sistema siempre va a utilizar las crisis para mover piezas que en tiempos normales serían inaceptables, ¿verdad? Así que eso es una pregunta que ustedes deberían hacerse ahí donde están y averiguar un poco sobre ese plan Andinia en la Patagonia. Es lo que podría más o menos decirles al respecto. ¿Teorías de Claro. conspiración o no? No lo sé. Bueno, mi opinión puedo decir de que el hecho de que Milei tenga simpatía o sea judío o tenga simpatía con el judaísmo y que tenga amigos rabinos y todo lo demás y que seguramente debe conocer un poco de lo que hemos hablado en otros programas, de la cábala y todo lo demás. Hay algo que muchas veces escuché, incluso lo escuché de mi abuelo, que él ha estudiado mucho acerca de los judíos y que se dice de que un porcentaje de judíos o millonarios judíos son los que gobiernan el mundo y son parte de ese 1% que tienen los mayores recursos en el planeta y vienen de familias judías. Entonces, si esto fuera así, esta es una pregunta bonus, si la mayoría de lo que tiene que ver con la élite están involucrados los judíos, no estoy hablando de los semitas en general, sino, no estoy generalizando, mi pregunta sería, si los grandes magnates multimillonarios son judíos y Argentina ha sido apaleada económicamente durante más de 6 años, creo, en una crisis, o viene de crisis en crisis, ¿crees que podría ser, posiblemente o podría ser una estrategia de Israel para meterse en Argentina como un escape de la guerra y fortalecer sus tropas en dicho país? Bueno, cuando dices podría ser una estrategia de Israel, eso es como es generalizar, porque sabemos de que el ciudadano de a pie no tiene ni voz ni voto, ¿verdad? Pero, La pregunta sería relacionado con el sionismo israelí. sí, Ahí estaría. exactamente, ahí es donde va el punto, ¿verdad? Ese es el punto de fricción, porque eh, se podría convertir en un argumento ético versus económico. El ético por quererle dar eh, refugio a personas que de verdad lo necesitan. Porque yo creo en que cuando hay personas que huyen de las guerras o huyen de una crisis económica dentro de sus países, merecen que se les dé refugio en otro país. Lo hablo por experiencia propia, porque yo salí de un país que aunque a muchos no les guste, porque hay gente que cree en lo que dicen los papeles, pero no creen en la experiencia humana, Cuba es el país, iba a decir la palabrota, pero no es el país, tiene un sistema económico-político el más basura que puede haber existido en el planeta y hay gente que todavía lo defiende y respeto a esa gente que lo defiende, pero la mayoría de los que defienden ese tipo de sistema no viven en ellos, los defienden desde la parte cómoda, desde sus lugares cómodos, ¿verdad? Pero bueno, hablando del tema Milei y del tema de los refugiados, aquí y con la pregunta que acabas de hacer, y lo dije, esto podría ser más bien un argumento ético versus económico.
los críticos pueden cuestionar cómo es que un gobierno como el de Milei, y lo que tú acabas de decir, siendo un país, la Argentina, pisoteado, apaleado, entonces es ahí donde viene la crítica. eh, y pueden hacer los cuestionamientos que podemos hacer nosotros, de la gente del común. ¿Cómo es que un gobierno que aplica ajustes fiscales severos a nivel interno dentro de su país, que ataca lo que es las jubilaciones, ¿verdad? Que ataca lo que es el sistema educacional y de salud, ahora puede ofrecer asistencia económica a extranjeros? Como que no hay una, Lógica. una lógica. Y es lo mismo que, es el mismo ejemplo que estamos viendo aquí dentro de Estados Unidos. Se le ha quitado aproximadamente a más de 40 millones de estadounidenses, se les ha quitado el acceso al Obamacare. No es el mejor, o no era el mejor de los seguros médicos, pero ayudaba a 40 millones de personas aproximadamente. Sin embargo, este gobierno se los quita porque dice de que el gobierno no tiene dinero, o pone esto como excusa. También se le quitan las estampillas a más de 20 millones de estadounidenses. O sea, ¿qué son las estampillas? Bueno, aquí hay gente que pide ayuda y se les dan unas tarjetas con las que pueden ir a comprar, con cierta cantidad de dinero, con las que pueden ir a comprar la canasta básica. Sin embargo, el gobierno se lo quita porque dice de que no puede mantener a esta gente. Pero sin embargo, han creado una guerra que ya va por casi cerca de los 50 billones de dólares gastados. Para eso sí hay dinero, pero para darle de comer a su gente no hay. Y eso es lo mismo que se preguntan o se estarían preguntando en este momento los argentinos. ¿Cómo es posible de que nos quieren quitar las jubilaciones o nos quieren poner aumentar la cantidad de años? Si ahora, si antes era los hombres se jubilaban a los 70 años, ahora quieren que se jubilen a los 75, ¿verdad? Están aumentando eso, le están quitando presupuesto a las universidades, le están quitando presupuesto a la salud. ¿Cómo es posible de que entonces sí haya dinero para ayudar a extranjeros? Eso es lo que puede decir la gente, lo que puede cuestionar el argentino del común. Y según la visión de Milei, porque él, la visión de él es de que es la libertad de movimiento y de que la Argentina es un faro de libertad, ¿verdad? Y él mira a Israel como un aliado civilizatorio contra lo que llaman la barbarie. No sé cuál, porque quienes están cometiendo la barbarie es el Estado de Israel, es el gobierno de Israel contra los palestinos, contra los iraníes, contra los... O sea, quienes están cometiendo la barbarie son ellos, pero bueno, según la visión de Milei y de los que están a su alrededor, esta podría ser la manera en la que él puede ayudar a un Estado como lo es Israel, porque él ve en Israel un aliado y cree que este apoyo no sería un gasto, sino una inversión estratégica en valores y alianzas internacionales. Pero, como todo tiene una contraparte, podríamos pensar más bien, si empezamos a querer cuestionar y hablar de teorías de conspiración, entonces podríamos pensar de que esto más bien podríamos llamarle como una especie de laboratorio social o tecnología de control, si nos quisiéramos poner bien drásticos con los temas conspiranoicos. Porque hay una teoría, que no sé si la has escuchado, de que la migración podría facilitar no solamente de que sí entren refugiados porque sí hayan personas, porque tú sabes, para meterte una mentira te tienen que clavar un poquito de verdad. Y podría no solamente ser una escalera para la migración, ¿verdad?
humanitaria, supuestamente, sino para un intercambio por tecnología de vigilancia y ciberseguridad israelí, que como ya todos sabemos, está entre las más poderosas, más potentes del mundo. Por lo que yo, según tengo entendido, Milei, no, y no sé si será verdad, tú eres el argentino, no yo. Milei ha anunciado la creación de una especie de agencia de seguridad migratoria al estilo de ICE aquí en Estados Unidos. No sé qué tan cierto será. Supuestamente la quiere implementar para este mismo año de 2026, ¿verdad? Entonces, ¿con qué excusa la podría poner? Mm, Aquí la excusa es de que todos los inmigrantes somos delincuentes, somos criminales, pero en Argentina habría que entonces observar qué tipo de intercambio, si estarán recibiendo refugiados o estarán importando un modelo de control social o de vigilancia biométrica. Esa podría ser. Y es la excusa con la cual van a meter gente. Porque recuerda de que casi siempre detrás de un gesto humanitario siempre se esconde la actualización del sistema de vigilancia. Eso ha sido siempre en todos los países que se ofrecen a dar refugio, pero atrás nos meten otra cosa. ¿Me estás entendiendo? Podría ser que no se trate de personas, sino que se trate de una especie de arquitectura de control que podría llegar con esta gente. Eso. Hay que sospechar de todo, ¿verdad? Sí, porque parece bastante sospechoso de que el país está, perdón la expresión, se está cagando de hambre, que la economía está bien baja y que Sí. el peso ha sido devaluado a tal punto de valer 0,0000 y tanto, 20, 30 en el mundo, que están pensando en dolarizar, ¿no? Una otra propuesta de Milei era dolarizar el país, que es lo peor que puede hacer, porque parecería lo mismo que el corralito, lo que hizo Menem, y bueno, en fin. O el cordobazo, lo que pasó en mi ciudad donde yo vivo, donde yo vivía, perdón. Ujú. Entonces, esto me hace pensar, ¿no? Que hay una estrategia, podría haber una estrategia detrás de control y ciberseguridad, como estás diciendo, porque Israel tiene bastante tecnología a pesar de estar en Medio Oriente, ¿no? Porque uno cree que porque está en Medio Oriente, porque se basan de un pueblo, que no me acuerdo quiénes son ahora el nombre, de una comunidad israelita o judía que no tiene ni televisor, que viven en el Bien. siglo XX, no me acuerdo bien. Pero no son todos así. Y como tú habías mencionado en tus hipótesis de la Matrix con respecto a lo que sucede con respecto a la simulación, en Israel hay algo, mejor dicho, en Jerusalén hay algo turbio que tiene que ver un poco con lo que está pasando en el mundo, ¿no? Y me viene la pregunta la siguiente. ¿En qué momento un país deja de ver al migrante como alguien que necesita apoyo? Interesante. Y empieza a verlo como alguien que tiene que justificar su entrada al país. ¿Has escuchado sobre los acuerdos de Isaac? No. Cuéntame un Mm, poco. ok, hay que ponerse a averiguar, ¿verdad? Pero se habla que cada vez más hay una especie de alineación pro-occidental y pro-israelí que algunos analistas podrían llamar los acuerdos de Isaac, o así lo están llamando, ¿verdad? Emulando o simulando los acuerdos que hizo el Dios hebreo con Abraham, ¿verdad? Y Milei está buscando, quizás, yo no puedo asegurar nada, quizás está buscando posicionar a Argentina como el socio principal de Israel en América Latina, ¿verdad? Así que yo les recomiendo de que traten de averiguar, escriban sobre qué cosas podrían ser los acuerdos de Isaac. Eh, no sé si has escuchado también el anuncio del traslado de la Embajada de Argentina a Jerusalén para el año 2026 como supuestamente un gesto definitivo de esta hermandad política. Bueno, por ahí podrían Sí, venir, por ahí podrían andar los tiros. Ahora, ayudar personas o gestionar recursos humanos.
no son conceptos excluyentes, pero si vamos a ser honestos, el Estado o los estados por naturaleza son un gestor de estructuras. Y cuando Milei está haciendo la propuesta de esto, lo hace quizás desde una visión donde el individuo es un motor de libertad. Eso es lo que él dice. Es lo que le trata de vender a la gente, o lo podría estar vendiendo a la gente. No se trata de ver a la persona como un simple número, ¿verdad? Me imagino de que tú, que debes estar más pendiente de las noticias de tu país, debes estar escuchando estas palabras, sino de que se trata de entender que el país necesita integrar piezas que sumen valor, que ayuden a la economía, que ayuden a la tecnología, ¿verdad? Que ayuden con el talento, con la cultura, que también se debe ayudar a quienes huyen de la guerra, y eso es un acto humanitario, eso no se lo quita a nadie, ¿verdad? Y eso creo que es real. Y que habría que organizarlos para que se integren productivamente en lo que él garantizaría o cree que garantizaría que esa ayuda sostenible podría ser a largo plazo eh, sos, eh, un apoyo para la economía de Argentina. En el momento en que un país pueda estar atravesando una crisis de recursos, como le puede estar sucediendo actualmente a Argentina, eh, según los gobiernos, ¿verdad? Yo te voy a hablar desde el punto de vista de lo que dicen o de lo que creen los gobiernos, porque ellos creen que ellos pueden pensar por nosotros. eh, ellos creen de que si el país está atravesando una crisis de recursos, lo que antes hablaban de no dar entrada o limitar entradas de inmigrantes, entonces ellos creen de que esa mirada hay que cambiarla de cierta manera, y que entonces dejaría de ser una cuestión o se convertiría, dejaría de ser una cuestión de hospitabilidad, para convertirse en una cuestión de supervivencia del sistema. O sea, de cierta manera ellos creen que si le dan la entrada, sí, lo vamos a hacer porque ellos necesitan ayuda porque están huyendo de la guerra. Pero por el otro lado, creen que también puedan sacar provecho porque es una mano de obra extra y barata. Créeme, barata. Así que una de las cosas que podría sucederle a la Argentina es que los argentinos se queden sin trabajo. Podría ser. Porque esta gente, al ser necesitada, podría venir y recibir cualquier tipo de salario solo por sobrevivir. Y en la Argentina actual, bajo la visión de Milei, la justificación realmente no es un examen de valor humano, sino una alineación de valores. Y es lo que te acabo de mencionar. Por un lado, van a dar ayuda, pero por el otro le van a sacar provecho. Se busca de que quien entre comparta la idea de libertad y esfuerzo, ¿verdad? Que el inmigrante deje de ser visto solo como alguien que necesita y se le empodere para ser alguien que de verdad aporte. Y ahí es donde viene el peligro para los ciudadanos del país, porque pueden quedarse sin trabajo. Ahora, ¿es válido ponerle límites duros para evitar el colapso? Absolutamente. O sea, creo que las medidas que tomó Milei con su propia gente es demasiado drástica. Porque aparentemente le vendió un cuento a la gente de un país que se iba a levantar de diferentes crisis que nos dejaron los Kirchner para que luego el país se venga a pique. O sea, voy a reconocer que hay medidas que tomó que ningún presidente las tomó, pero sí perjudicó a la clase trabajadora y a los jubilados. Mis abuelos son jubilados y se le ha reducido más de un 30 o 40% de la jubilación. Sobre que está devaluada la moneda, peor. Entonces, no me parece muy inteligente lo que he hecho. Hay que entender Sí. que tampoco él fue un economista o tampoco, aunque dice que es economista,
no está usando bien su educación como economista, porque la idea del economista es ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas y también no llegar a un colapso. Sí, tuvo que trabajar duro, pero en el tema de aliarse con lo que está pasando en la guerra, creo que fue un error. Creo que más que nada, por su imposibilidad como es de persona, creo que lo llevó a meterse, mandarse varias cagadas, como dirían en mi país. Loco, mira, Trump se daba golpes en el pecho diciendo de que porque él es un magnate de la economía, con propiedades en casi todo el mundo y decía que iba a levantar al país. ¿Y a dónde tiene el país? En el piso, ¿verdad? Y en el caso de Milei, hay que tener algo en cuenta. Recuerda que la campaña de Milei estuvo basada también bajo un simbolismo de mesianismo político. Mucha gente se creyó la paja de que este es el hombre que va, este es el Bukele que va a llegar a Argentina, ¿verdad? Y mucha gente, bueno, por eso ganó y por eso está en el que está. Y él no oculta para nada su misticismo ni su alineación con Israel, porque según sus creencias, la alineación que él tiene con Israel tiene tintes proféticos, ¿verdad? Y que si él está en el poder es gracias a la fuerza del cielo. Yo no sé si en algún momento lo escuchaste decir eso. La idea de que Sí, Milei, ajá, sí, hay algunas, disculpa que te interrumpa, hay algunas profecías o psicografías de Parravicini que los quieren meter a la fuerza con Milei, pero a veces no cuadran, o sea, como que ya se van un poco al fanatismo. Pero hablando del tema del Milei, hizo cosas buenas, no se van a negar que hizo cosas buenas, pero también se la mandó demasiado. Entonces, mucha gente está decepcionada hasta el punto de decir que se está comportando como un adolescente, que no sabe lo que está haciendo. O sea, que tiene tanto poder y tanto que hacer que no sabe por dónde disparar y está pidiendo ayuda a Israel o a otros países y bueno, en fin. Lo que está pasando esto puede ser como una estrategia, puede ser una ayuda humanitaria o puede ser también algo que joda peor al país. Entonces, mira, ahí disculpa que te interrumpa, solo mira, sí, son las comparaciones entre el gobierno de Trump y el gobierno de Milei. Milei es un imitador barato desde mi punto de vista, ¿verdad? Y como yo tengo derecho a tener una opinión propia, esta es mi opinión. Él es un imitador barato de otro tonto que tenemos aquí, ¿verdad? Y como yo te estaba diciendo, al igual que aquí está sucediendo, no sé si te diste cuenta de una de las publicaciones que se mandó el pendejo Trump de hacerse pasar por Jesucristo, que la tuvo que quitar de inmediato, pero ahora no, ahora saca otra donde tiene a Jesús al lado, ¿verdad? Como que Jesús lo está abrazando, como que buscando esa ayuda superior. Bueno, así mismo es, la está llevando de cierta manera mi ley. Él está acelerando una agenda que no es política, sino teológica o de diseño superior. Solamente hay que escuchar los discursos de estos pendejos para darse cuenta. Y ahí bueno, es que no me voy a disculpar por las palabras, porque al final todos somos humanos y las decimos, ¿verdad? Y según mi ley, él no actúa como un político tradicional, sino como alguien que cree estar cumpliendo un guión preestablecido. Y eso se lo está creyendo mucha gente que está cerca de él y mucha gente que ha creído también en las profecías. Que como lo dije en cierta ocasión en un programa contigo, he llegado a la conclusión que las profecías son una distracción. Nada más hay que ver dónde está el Tres y Atlas. Tantas profecías de que el Tres y Atlas, que si Parravicini, ¿dónde está el Tres y Atlas? Ya nadie habla de eso porque ya pasó. Pero en su momento solamente fue un ángel que tuvo entretenida a la gente, ¿verdad? Y así, en mi opinión, es lo mismo que sucede con todas las profecías, vengan de donde vengan, ¿verdad? Y, y Milei, cuando él habla por ejemplo, de mudar la embajada de Argentina a Jerusalén, um,
según él está viendo una, no sé, como que esto es algo, en un mandato desde arriba, ¿verdad? Mandato de Jehová. Pero más bien podría ser una manipulación de la realidad política para encajarla en una visión mesiánica, que al final eso es lo que se cree en esta gente, ¿verdad? Estos populistas, como lo son Trump, como lo son Bukele, como lo son Milei, y están convirtiendo la política en un dogma. Y cuando la política se vuelve dogma, entonces el ciudadano va a perder toda la capacidad de cuestionar. Y solamente mira las noticias de aquí. Mira las noticias de aquí, que son unas me reír, ¿verdad? Me hiciste acordar algo, bueno, no un chiste, sino una propaganda política de un candidato que era, creo que para gobernador de, de Córdoba, donde yo nací, se llamaba el Mesías el tipo. Decía que él era el Mesías. Y el tipo salía en una propaganda así política, con 2 metros de mano, diciendo que él iba a quitar a los choros del país y que iba a ser un lugar seguro, no solamente en la provincia, sino en el país. Si lo, era para presidente, me acordé. Y decía, vote por el Mesías, no me acuerdo lista cuánto era. El tipo se creía Jesucristo también, pero así se llamaba, el Mesías. Y cuando iba a votar decía, vote por el Mesías. O sea, imagínate la locura. Y lo peor es que hay gente pendeja que anda creyéndose todo ese montón de cosas. Yo no sé si tú has escuchado las noticias recientes de aquí de Estados Unidos, pero Trump, por un lado, que se hace creer que él es Jesucristo o que tiene la ayuda de Dios a su lado. El, el ministro o el encargado del Pentágono tiene creada su propia iglesia allá adentro y se acaba de tirar un, un culto con todos sus militares ahí y la familia de sus militares, donde loco, se tiró el guión de una película donde este actor Samuel L. Jackson, antes de matar a un tipo porque le robó y vaciarle la pistola encima, se tira una especie de diálogo. Bueno, el mismo diálogo, sin cambiarle ni una sola palabra, se la tiró este otro pendejo y ahí, como si fuera palabra de Dios, y ahí el montón de mequetrefes, escuchándolo con las cabezas bajas, orando. Loco, esto es el mundo se ha vuelto loco, de verdad. Un circo. Es un circo y la gente cae en eso, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Para Volviendo al eso estamos, tema, para sí, denunciar el volviendo, circo. claro, volviendo al tema de lo que es el sistema. Hemos denunciado en nuestros canales bastante que hay una élite de control del mundo. ¿Crees que esto que está sucediendo con Argentina y que sucede en Estados Unidos, ya que está mencionando eso, y que Trump se cree el Mesías, crees que de alguna manera Trump y Milley tienen similitud como caballitos de guerra o peones de los grandes reyes que gobiernan esta realidad? ¿O que son elegidos por ellos en realidad? Mira, definitivamente, nosotros nos hacemos pendejos porque queremos. Tu voto no tiene ningún poder, no tiene ninguna validez. Las elecciones simplemente están para hacer creer al votante de que él puede elegir, pero realmente él no elige nada. Yo sé que hay muchas personas, muchos amigos, que odian cuando yo trato el tema de la Matrix, porque para ellos son pendejadas. Pero en muchos de los videos que yo he hablado sobre el tema de la Matrix, he mencionado de que el sistema va a colapsar, está colapsando desde adentro, ¿verdad? Va a haber un reseteo. No es un reseteo como la gente nos las hemos pensado, es otro tipo de reseteo. El que quiera ver los videos, que vaya y los vea. Y todo se está llevando o están llevando a la humanidad y les están poniendo a estos peleles, ¿verdad? Porque al final son unos peleles. Nosotros que somos de a pie, personas de a pie que según ellos somos
no tenemos la capacidad de poder estar en los lugares en que ellos están. Somos más inteligentes que ellos, ¿verdad? Porque hay nada más que ver cómo llevan su política, cómo llevan su agenda, loco. Y creo que un chamaco salido de la universidad de economía sabe llevar la economía mucho mejor que esta gente. Y todo es un plan, todo está diseñado. Aquí nadie escoge, aquí nadie elige. Ya todo está elegido, ya todo está diseñado para que así sea. Sobre ellos hay una élite que tiene que responder a una élite mucho mayor, ¿verdad? Nosotros creemos que sobre los presidentes y los que gobiernan este mundo hay una élite. No, es que hay una élite y sobre esta élite hay otra que gobierna o, otras que gobiernan. Averigüen, hay algo llamado el dragón blanco y la hermandad blanca. Unos dicen estar del lado de la hermandad blanca y otros a favor del dragón blanco, ¿verdad? Al final, estas dos organizaciones responden a una. Nosotros no tenemos elección ninguna. Nosotros nada más nos hacen creer que estamos ahí para votar, que estamos ahí para elegir. Y tú ves a la gente peleándose, no, porque mi partido. Tú no tienes partido. El partido es de un grupo nada más que está ahí arriba, bien arriba. Y son los que mandan y ellos deciden. Y este sistema actual está diseñado para destruir al humano, para acabarnos de destruir antes del reseteo que viene. Que no es un reseteo como nos los han dicho, ¿verdad? O como creemos. Ok, William, para cerrar, antes que nada, muchas gracias por aceptar la invitación, ya que a pesar de que no sos argentino, tenés bastante conocimiento de lo que está sucediendo, por lo que has investigado, y te agradezco por eso. Y también valoro mucho tu opinión. Y para cerrar, para que nuestros youtuvidentes o la audiencia que nos esté viendo y que le interese el video, se quede con algo positivo. A pesar de todo esto malo que está pasando, el sistema de los controles y todo lo demás, lo que está haciendo Milei y lo que hace Trump, ¿qué nos queda a nosotros como trabajo interior a hacer para no seguir las pendejadas de ellos y andar alarmados y creyendo que se viene todo el fin del mundo, aunque pase, y que andemos tranquilos? ¿Qué nos podés dejar para reflexionar? Ok. Para cerrar, para cerrar, es vital como nosotros, como personas que estamos en una búsqueda, ¿verdad? Que creemos estar despiertos, aunque yo siempre digo, yo no soy ningún despierto. Yo estoy en esa búsqueda de despertar. Es vital de que como sociedad estemos atentos, solamente observemos, no tiremos juicios a la ligera, no critiquemos a la ligera, porque en esa crítica, en eso de lanzar juicios, nos están distrayendo, porque solamente estamos mirando para un solo lado. Debemos ser observadores, y es lo que siempre digo en mis programas, debemos ser observadores y no hacer una distinción fundamental. Una cosa son las personas, o sea, los padres, los hijos, los profesionales que buscan refugio, la gente de a pie que de verdad sí está sufriendo, y otra muy distinta es la maquinaria que utiliza esas mismas vidas como combustible para una agenda mayor. Tendemos a que el tema judío generalizamos y decimos, esos son esto, estos son lo otro, los judíos aquí, los judíos allá. Son seres humanos. Ahora, dentro de estos seres humanos hay un grupo de élite en ese pueblo que son los estrategas, que son los manipuladores, que son los hijos de su madre, ¿verdad? Pero hay otra gente, la gente de a pie, que ni siquiera es religiosa, porque ni siquiera muchos de ellos son religiosos, no tienen nada que ver con nada, ¿verdad? Pero son víctimas
de las decisiones que toman sus gobiernos. Y si nosotros, como buscadores, caemos en el odio generalizado hacia el pueblo judío, el pueblo, no estoy hablando de la élite, ¿verdad? Podemos caer en la trampa que el mismo sistema ha diseñado. A los que operan desde las sombras, a esos que gobiernan en secreto bajo la figura de un Dios, de un arquitecto, de un creador, les conviene que nos enfrentemos entre nosotros. ¿Por qué? Porque el odio es una herramienta de distracción masiva. Mientras que la gente se anda peleando por las nacionalidades o por las religiones, ellos van a seguir tejiendo la red de control global sin ningún tipo de resistencia, porque nos tienen pendejeando, discutiendo que si los judíos esto, que si los palestinos lo otro, nos tienen en eso, en pura división, en puras pendejadas. Entonces, la realidad es que la mayoría de los seres humanos, independientemente de su origen, son simplemente pasajeros en este tren cuyo destino ha sido decidido en despachos, en oficinas que no figuran en ningún mapa. Lo que te estaba diciendo anteriormente. No podemos culpar al pasajero por la ruta que ha trazado el conductor. ¿Me están entendiendo? Entonces, mi postura, mi opinión, trato de que sea clara. Debemos juzgar al individuo por sus acciones y su respeto a la libertad, pero debemos mantener los ojos abiertos frente a las cúpulas. La verdadera batalla no es contra una etnia, no es contra un grupo de refugiados, la batalla es por nuestra propia conciencia. ¿Cuántas veces lo he dicho? Todo el mundo está esperando que estalle una tremenda guerra mundial y llamarle la guerra de la... La batalla está aquí. Mientras todos quieren buscar que algo ocurra afuera, las cosas están ocurriendo aquí. Esta es la tercera guerra mundial. Esta es la gran batalla, la que tenemos aquí. Entonces, para no permitir que nos programen para odiar a otras personas, a otros peones dentro de este juego, ¿verdad? Mientras que los jugadores reales permanecen invisibles. Al final del día, la humanidad es solamente una. La raza humana es solamente una. Pero el sistema lo que hace es intentar gestionarnos, ¿verdad? Y lo que nosotros tenemos que hacer es aprender a descifrar. Esa es mi postura. Y mi consejo para ustedes también, si quieren. Así es, como diría un dicho, divide y vencerás. Y eso es lo que el sistema quiere hacer con nosotros. Así es. Muchísimas gracias, William, por haber venido al canal. Gracias por tomarte tu tiempo. Y bueno, nos veremos cuando puedas y quieras. Aquí también, como siempre, es tu casa. Gracias. Ahora me dirijo a las personas que se quedaron viendo hasta el final. Si este video les ha sido de utilidad, déjenos un like, compártanlo para que YouTube lo recomiende a todo el mundo. Y también, si les es de utilidad y les gusta el contenido y les interesa, suscríbanse. Así no se pierden ninguno de mis videos, pueden activar la campanita. Yo me despido en tu próximo video y al final te dejaré una pregunta que hemos tratado con William hace poco con respecto al reseteo que te puede interesar. Dale click en ese video y nos vemos por ahí. Chao.